amor, qué bueno que viniste. ¿Qué quiere decir que aún puedo tener esperanzas? Ninguna. Pero viniste a verme. Solo quiero hacerte una pregunta. Patricia, escucha, antes que nada, ¿Por qué hiciste todo esto? te lo dije ayer. Lo hice porque te amo. Eso es mentira, Antonio. Deja de engañarme por una vez en la vida. Di la verdad. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué insistes tanto conmigo, Gabriel? Ya te he dicho 1000 veces que en mí solo tendrás una amiga. Nada más. Pues, ¿qué está pasando ahora? Nada, ¿no? Solo somos dos amigos ayudándose. Pues tú siempre eres el que me ayuda. Y yo lo único que hago es defraudarte. De verdad, ya es mejor que te vayas, ¿sí? Está bueno. Yo me voy. Pero a la cocina a prepararte un tecito especial que te va a levantar el ánimo. Vas a ver. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué tú no me escuchas? Ah, Griseldita. El amor no escucha. El amor habla, da y entrega. La amada es la que escucha, recibe y toma, ¿no? Tú ahora eres mi amada. Y no te exijo más. Si algún día yo paso a ser el amado, pues bienvenido. Pero eso no me va a quitar a mí las ganas de ayudarte. Patricia, el punto más importante y más decisivo es otro. ¿Y qué es lo más importante según tú? El amor. Yo te amo muchísimo y tú sabes muy bien que yo no te estoy mintiendo. ¿Qué clase de amor es el que miente, Antonio? El amor es el amor. Eso es un absurdo, Antonio. Yo siempre fui sincera contigo. Lo absurdo sería negar nuestro amor. Yo te pedí que vinieras para hablar de eso y no para discutir lo que ya pasó. Ahora tenemos es que hablar de nuestro futuro. ¿A ti parece que el accidente te afectó a la cabeza, Antonio? No hay posibilidad de un futuro, y menos aún si no me contestas por qué. ¿Por qué tú me montaste a mí toda esta farsa? ¿Por qué? Aquí está. Miren, el flambeado parece sencillo, pero no lo es. Y menos en una fruta como la pera. Reinaldo. Tiene que ir cocinando por fuera, Reinaldo, pero también estamos por- en una emergencia. ¿Qué pasa, Teresa Cristina? ¿Cómo entras a hacer a la cocina, Ya te dije. Hay una emergencia y es de vida o muerte. Continúa con el flambeado, por favor. A ver, ven, por favor, ven. ¿A dónde me llevas? ¿Cómo a dónde te llevo? A un lugar donde no descontroles a la gente, ¿de acuerdo? ¿Cómo que descontrolas? Descontrolas a la gente. Reinaldo, que hace mucho frío, me voy a congelar. No lo creo. Y si es así, mejor. Porque cuanto más rápido me cuentes cuál es tu emergencia de vida o muerte, más rápido vamos a salir del congelador. Ahora dime, ¿qué diablos te pasa? Se trata de nuestra hija. ¿Qué pasa con Patricia? El mentiroso, farsante y chantajista de su exnovio le pidió otra vez que fuera a visitarlo al hospital. Y ella fue. ¿Y cuál es la emergencia? ¿Cómo que cuál es la emergencia? A ver, Teresa Cristina, nuestra hija es mayor de edad. Nuestra hija es estudiante universitaria. Nuestra hija tiene una personalidad y una forma de ser bastante sólidas como para lidiar con ese problema y con muchos más. ¿Y no piensas hacer nada? No, sí, por supuesto que voy a hacer algo, pero que no tiene nada que ver con esta locura tuya. Ven aquí. Reinaldo. Y espero que con esto te des cuenta que alrededor tuyo están sucediendo cosas que son mucho más graves que el simple hecho de que tu hija vaya al hospital a visitar a un amigo que está herido. Con permiso. Todo fue en vano. ¿Me estás diciendo que yo no...? En tu caso, Esther, no podemos hacer una fertilización in vitro usando tus óvulos. ¿Sabes qué? No se puede, no se puede. ¿Qué más? Volvamos a la realidad.
Que no puedas engendrar un hijo no quiere decir que no puedas llevar a cabo un embarazo. No, por favor explícate porque estoy más confundida ahora. Quiero decir que tu útero está apto para recibir un óvulo fecundado. Me estás sugiriendo una fertilización in vitro, no solamente con el esperma de otro hombre que no es mi marido, sino también con el óvulo de otra mujer. Hay muchas maneras de ver este asunto. Sí, como verme convertida en una incubadora o en un vientre en alquiler. Y esa criatura no tendría nada que ver conmigo. Esther, eso es tan discutible. Esa criatura va a hacerse dentro de ti. Va a respirar contigo. Tú la vas a alimentar. Sí, pero igual no va a tener un solo gen mío. Ese bebé no sería mi hijo. Ay, Alba, mira. Yo te respeto. Y respeto lo que tú haces. Pero, pues si eso es lo que me ofreces, gracias, pero no estoy interesada. No debí mostrarte esa revista, Kike. Te veo muy decaído y me siento culpable. No pasa nada. Tarde o temprano sabía que esa piraña iba a aparecer. Es que pensé que sería mejor que te enteraras por mí antes que lo hiciera otro graciosito. Siempre aparece alguien para fastidiarme por culpa de esa mujerzuela. Ya me acostumbré. Estabas loco por Bárbara, ¿verdad? Sí, lo estaba. Pero ella se marchó. No miró atrás, no dio explicaciones, ni siquiera miró a Kikito. Yo creo que en ese momento ni siquiera recordó que tenía un hijo. Es que hay mujeres que no deberían ni parir. Hay mujeres que no deberían ni haber nacido. Te voy a decir una cosa. Hace 2 años que Bárbara se marchó. Y ella acabó conmigo de una manera... Ella me dejó vacío. Yo no le encuentro el gusto a nada, Clara. A nada. Ni siquiera salir con mujeres me llama la atención. ¿Me lo juras? Sí, y no me da vergüenza decirlo. Yo hago estupideces, cuento chistes, hago bromas, hasta tengo sexo. Claro, muerto no estás. Sí, pero no pasa de ser un juego. No es en serio. ¿Por qué tú no quieres? Porque no tengo ganas. Esas ganas de quien tiene un gusto por la vida. Yo no las tengo. Vas a decir por qué me mentiste, me engañaste y montaste toda esta farsa. ¿Todavía no lo entiendes? Patricia, ¿tuviste a mi verdadera madre? La señora Griselda Carrasco, marido en alquiler. ¿Tú crees que yo podría presentarle ese personaje a tu familia? Antonio, es la madre que tienes. ¿Sí? ¿Y qué opinas de ella? Ella es un tanto excéntrica, pero... Excéntrica. Patricia, ella usa overol y hasta... ¡Ay! Anda con su van y con su caja de herramientas. Antonio, porque es trabajadora y se nota que es una persona de bien. Ah, sí. ¿Y a cuántas trabajadoras de bien conoces haciendo los trabajos que ella hace? Mi padre me dijo que ella es Que muy... le gusta el servicio de la viuda Carrasco. En cambio, tu madre... Antonio, mi madre no es parámetro de nada. Ella es una mujer culta, inteligente, viajada y elegante. En cambio, la mía es el extremo opuesto. Admítelo. Tu madre nunca me hubiese aceptado si yo presentaba a doña Griselda como su futura consuegra. Mira, calientito, ¿eh? Cuidado. Gracias, Gabriel. De verdad, eres un buen amigo. Pero ya estoy más tranquila y si quieres puedes irte. Anda, ve a checar tu negocio. En este momento necesitas de mí y me da mucho gusto poder ayudarte. Ya en realidad no hay nada más que puedas hacer por mí. Lo importante es que nadie murió. ¿Te puedo ayudar con los restos del difunto? No, no te preocupes, yo me encargo. Va a ser el trabajo más sencillo que ese imbécil me haya dado en la vida. De verdad. Gracias. Que descanses, Griselita.
haciendo? Nada, todavía. No, esto está mal. Yo no estoy aquí para esto, Quique. Pero... ¿Cómo sucedió? No sé, tendría yo que preguntarte a ti, ¿no? Es decir, yo estaba ahí parado y de pronto tú te me lanzaste. No. Esto no puede ser. Me estoy volviendo loca y no puedo. Quique, tengo un hijo sin padre. Estoy llena de problemas, de deudas hasta el cuello y... No. Los hombres solo me traen problemas. No puedo. Olvídate. Si tú no quieres, mucho menos yo, Clara. Exacto. Vamos a pasar la página, ¿sí? Para mí nunca hubo nada entre nosotros. Exacto. Y no lo habrá. Voy a salir ¡Zorra del diablo! ¿Qué va a suceder? De que hubo fuego, lo hubo. Saben 2 enchiladas con aguacate y 2 burros con mecate. ¡Voy! ¡Órale, rápido! Al fin. ¿Y tú por qué te demoraste tanto en ir a dejar a mi mamá? Bajolote que se sale del corral termina en mole. Fuimos a recoger su van a casa de los ricachones. Y bájame el tonito, hombre, que yo por tu madre no siento sino el más sublime de los sentimientos. Si crees que me arrepiento de lo que hice, estás muy equivocado, desgraciado. Ya basta de posar como jefe de familia aquí en la sala de mi casa. ¿Ah? No, estás muy equivocado. Aquí adentro, ¿ah? En esta bolsa, basura, es el sitio donde mereces estar. En ningún otro lado, desgraciado. Ya no voy a tener que volver a ver tu ceño fruncido jamás en la vida, desgraciado. ¿Estás hablando del retrato de papá? Sí, del mismo. ¿Y qué hiciste con él? Lo eché a la basura, que es el lugar que merece. Rompí su foto en 1000 pedazos y lo eché ahí, como lo que es una basura. Ya no soportaba ver su rostro ahí mirándome todos los días, como una afrenta, como un insulto. Ese hombre era un desgraciado, Amalia. Pero ya estoy bien. De peores cosas me he levantado. Así es, mamá. Cuenta conmigo para eso. Conmigo y con Quique. Somos una familia y tú eres la mejor mamá del mundo. Y si quieres saber la verdad, no solamente me avergüenzo de mi madre, sino de mi hermano y de mi hermana. Ellos no tienen nada que ver conmigo. Tienen una pobreza de pensamiento, de espíritu. No estudiaron y no tienen educación ni ambiciones. Yo soy un extraterrestre en medio de esa familia. Un extraño. Ahora también eres un extraño para mí. Yo ya no tengo idea de quién eres, Antonio. No es cierto. Tú me conoces muy bien. ¿Sabes? Yo solo sé 2 cosas de ti. La primera, tu nombre. Y segundo, que estudias medicina, porque todo lo demás es una mentira, una ficción, un personaje que creaste, Antonio. ¿Y sabes qué? Fue
patético que me presentaras a una madre falsa. Pero ¿sabes qué es lo que más me duele? Patricia, yo quiero... Los recuerdos de tu infancia, Antonio. La cicatriz por la caída del caballo. Tu primer viaje a Orlando. Que fueras a Disney en el mismo año, el mismo mes que yo. Bromeábamos tanto con eso. Tu abuelo. Los recuerdos de tu abuelo. La nana alemana que te hacía la ensalada de papa. Me reí. Lloré con tus historias sin nada. Nada era cierto. Antonio, me enamoré. Me enamoré de alguien que no existe. Patricia, tú no me puedes abandonar ahora. ¿A quién no puedo abandonar? ¡No! Te conozco, Antonio, y quien quiera que seas, yo no te quiero ver nunca. Nunca más. Sé que aunque he sufrido en el pasado y las cosas del amor se fueron yendo día a día, cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy, porque yo soy la mujer